entran cuando son niños, en su gran mayoría son mujeres. ¿Quién puede explicar esta conducta de violencia doméstica? Mujeres solamente con los niños, 8.000 muertos, los niños que no molesten a Jesús, porque las conductas que nosotros tenemos, cómo nos movemos en el matrimonio, cómo actuamos con el dinero, cómo tratamos a nuestros empleados, cómo nos relacionamos con nuestros jefes, cómo nos movemos dentro de la iglesia, todo lo que es nuestra conducta está determinado por nuestras culturas. La cultura tiene el poder de determinar nuestras conductas. La cultura no es solamente una música, un estilo de comida, una manera de vestirse, algunas costumbres típicas de cada pueblo. La cultura es una dimensión espiritual. Dígalo conmigo, es una dimensión espiritual. Cultura viene de la palabra culto y del latín cultivare, que es la vida que emerge de lo más profundo de la tierra. Cultivare, culto, cultura. Así que cuando hablamos de cultura, no estamos hablando solamente de, otra vez, una cuestión folclórica, una manera, una comida, una música. Esas son las expresiones más externas de una cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una dimensión espiritual. Amén. Y en este relato de Hechos 10, está Pedro orando en una azotea, mientras que le estaban preparando la comida. Así que viene una visión a partir del versículo 9. Tuvo hambre, quiso comer algo, verso 10. Mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Entonces vino una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro en el verso 14 es: de ninguna manera, Señor. Pedro se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando. Pedro sabía que era la voz de Dios, que esta visión venía de Dios. Pero aún así él contestó: no, Señor, de ninguna manera, Señor, porque nunca antes... Otra versión dice: jamás, diga conmigo, nunca antes he comido este tipo de comida, es inmunda. Y Dios le contesta: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Y esto pasó 3 veces. Como Pedro no lo entendía en la primera, Dios le tuvo la segunda y una tercera. Lo que Dios quería hacer era abrirle la cabeza y el corazón, abrir la cabeza y el corazón de Pedro, para que fuera finalmente a la casa de Cornelio, como continúa la historia, y predique el evangelio. Cornelio había invitado a parientes, había invitado a amigos, pero en la cabeza de Pedro, todo lo que Dios hacía era con judíos, por judíos, para judíos. No me saquen de mi cajita. Y Dios quería ensancharle la cabeza. Ahora, yo te pregunto, iglesia, al día de hoy, ¿cuál de los apóstoles ha sido más influyente espiritualmente para tu vida? ¿Pedro o Pablo? Pablo. Ahora, Pedro era uno de los 3 más cercanos de Jesús. Pero Pedro estaba tan limitado por su estructura cultural de cómo, cuándo, dónde, de qué manera se hacían las cosas, que su campo ministerial quedó muy reducido. Pablo tuvo una mentalidad mucho más abierta de entender lo que Dios quiere hacer en cada grupo, en cada lugar, en cada nación. Por eso las enseñanzas del apóstol Pablo hoy son tan determinantes en nuestra propia vida. Finalmente Pedro fue a la casa de Cornelio, pero era tan bruto el pobre
Toda la gente lo estaba esperando con expectativa y cuando llegó él dice, miren, usted sabe que para una persona como yo es abominable estar con gente como ustedes. Pero Dios me dijo que venga, así que dígame, ¿para qué me trajeron? Imagínense, yo llego acá y digo, mire, para nosotros los argentinos estar con ustedes es repugnante, pero Dios me mandó. Yo saldría de este lugar con una marca del zapato por acá. Y aún así la gente quería escuchar la palabra de Dios. Y era tan duro la cabeza de Pedro que Dios le tuvo que mandar un taxi, un remis, un automóvil, para que lo fueran a buscar. Y ahí él más o menos se dio cuenta. Y cuando llegaron a la casa de Cornelio, él comienza a predicar. Y él predicaba más largo que Alejandro Rodríguez. Hasta el Espíritu Santo se aburrió. Y en medio del sermón lo interrumpió y se derramó el Espíritu Santo. Eso está todo ahí en tu Biblia. Y dice que Pedro se llevó un grupito de testigos, de gente. Y cuando Pedro vio lo que Dios hacía en la casa de esos gentiles, dice que Pedro y los que con él estaban se quedaron atónitos. ¿Sabe lo que significa atónitos? Atontado. A ver, ¿me puede mostrar una cara de atontado? Choqueado. No entendían. ¿Cómo? Si todavía ni le predicamos el mensaje completo, ni levantaron la mano, ni pasaron por el bautismo, ni nada. Y ya, no lo puedo explicar. Wow. El mayor ataque del diablo para destruir una nación, una ciudad, una familia, un individuo, la iglesia del Señor, es el ataque espiritual sobre la cultura. Dice allí en 2 Corintios 10, versos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos. Escuche bien lo que le voy a decir. El arma más poderosa que el diablo tiene para destruir tu vida, ministerio, familia, ciudad, nación, para destruir todo, las fortalezas del enemigo, que atacan a la gente, un poquito más arriba, las fortalezas, dice que Dios nos ha dado armas que tienen el poder divino, tienen poder del cielo. Si Dios te da armas, no son para guardarlas, sino para usarlas. Amén. Quiere decir que estamos en medio de una guerra, de una batalla espiritual, que no es contra personas, es contra principados, potestades de maldad. Dice que esas armas que Dios nos da tienen el poder divino para destruir fortalezas, para destruir las obras del mal. ¿Y de qué manera nosotros destruimos estas obras del mal? Dice, derribando, ¿qué cosa? En otras versiones dice, derribando conceptos, derribando argumentos, derribando ideas, derribando filosofías. El mayor ataque del enemigo viene a través de argumentos. Sígame un poquito. Si usted me da todo su corazón los próximos 10 minutos, esta enseñanza le va a marcar la vida de aquí en adelante. Cuando el diablo atacó en el principio a Adán y Eva, yo te voy a contar la verdadera historia, cómo fue. Apareció la serpiente, tenía unas manitos por acá, ¿no? Y tenía un cuchillo en una manito. Y se acercó donde estaba Eva y le puso el cuchillo ahí en la garganta. Y le dijo, Eva, ahora vas a comer de esta manzana. Y si no comes de esta manzana, ¡shac!, te corto el cuello. Y Eva le dijo a la serpiente, serpiente, no se ofenda, no es para tanto. Y entonces, por el temor a ser asesinada, comió de la manzana. ¿Fue así? Vamos a ir a otro momento clave en la historia de la humanidad. Hablamos del primer Adán, ahora vamos a hablar del segundo Adán, que es Jesús.
El diablo va a tentar a Jesús, allí en Mateo capítulo 4, ¿se acuerda? Yo te voy a contar la verdadera historia. El diablo apareció allí en Mateo 4 con un Magnum 44 y se lo puso en la cabeza a Jesús y le dijo: ahora Jesús, ¿vas a transformar las piedras en pan o te meto plomo? Y Jesús le contestó: diablo, no tienes que ofenderte tanto, algo podemos negociar. ¿Fue así? ¿Cómo fue que el diablo atacó a Adán y Eva y atacó a Jesús? A través de argumentos, ideas, frases, conceptos. Fue a Eva y le dijo: ¿sabes por qué Dios no quiere que comas de este árbol? ¿Sabes por qué? Porque el que coma de este árbol, ¿sabes qué va a pasar? Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Ah, mamita querida, ser como Dios. No le tengo que hacer caso a Adán, hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Soy libre e independiente. Si como, voy a ser como Dios. La sedujo con el argumento. La sedujo con el argumento de ser igual a Dios. No era si era una banana, una manzana, una mandarina. Era el argumento de ser igual a Dios. Cuando el diablo va a tentar a Jesús, no va con un Magnum 44, va con otro argumento. Estas fortalezas del diablo atacan con argumentos, con conceptos. A la mujer la fue a seducir, al hombre, a Jesús, lo fue a provocar. ¿Viste cómo comienzan las peleas entre hombres? En casi todos los países del mundo, antes que dos hombres se peleen, comienza con un movimiento de la ceja y un movimiento mandibular. ¿Algún problema? ¿Te pasa algo? ¿Sos macho? ¿Querés pelear? Comienza la provocación, ¿no? Y uno, depende del país, uno le comienza a provocar para hacerlo reaccionar. Gallina, gallina. Algunos comienzan con el empujoncito ahí, ¿viste? Ahí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? La provocación. Y el diablo lo fue a provocar a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstralo, vamos. Demuéstralo. Si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en pan. En otras palabras, yo no te creo que sos el Hijo de Dios. Demuéstralo. Salve al Rey de los judíos. Bájate de la cruz. Vamos, provocando con argumentos. Imagínese si yo hubiera sido Jesús y estoy colgado en la cruz y ustedes están ahí abajo provocándome con argumentos, riéndose, burlándome. ¡Ay, miren, a muchos pudo salvar! Y no se puede bajar de la cruz. Si ustedes me provocan desde ahí abajo y yo estoy colgadito de la cruz, ¿sabe lo que yo hubiera hecho? ¡Fuego consumidor! Y los quemo a todos. Porque ustedes me provocaron. Y después que los consumo a todos, vuelvo y me vuelvo a colgar de la cruz. El diablo provoca con argumentos. Así fue como lo intentó hacer con Jesús. En un momento, Jesús estaba con los discípulos y les dice que es necesario ir a Jerusalén a padecer, a sufrir. Entonces Pedro, que 2 versículos antes había tenido una gran revelación del Padre, de quién era Jesús, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se había agrandado, parecía argentino. Estaba ahí. Dios me habla. ¡Wow! Tú eres la roca, te doy las llaves, lo que ates, lo que desates. ¡Oh! Y en ese contexto Jesús anuncia que tiene que ir a sufrir a Jerusalén. Así que dice tu Biblia que Pedro, llevándolo aparte, porque no nos vamos a juntar con la otra chusma de los otros 11, llevándolo aparte, comenzó a aconsejarle, a reprenderle, a reconvenirle a Jesús. Maestro, ¿cómo te vas a morir? Justo ahora que tenemos programa de televisión, justo ahora que hemos construido el templo, justo ahora que tenemos reconocimiento estatal, justo ahora que nuestro ministerio está en el mejor momento, ¿te vas a morir? Que no te suceda. Usted y yo
le hubiéramos dicho a Jesús lo mismo que Pedro. Concepto, una idea lógica